completamente diferente que tendremos que vivir a partir del lunes próximo, dentro de una semana. Mientras tanto, tenemos que seguir valorando la evolución de la epidemia. Tenemos los datos habituales del número de nuevos diagnosticados cada día, que han sido 40 en el día de ayer. Siempre los lunes hay que tener cuidado con la interpretación, porque sigue siendo fin de semana, aunque es cierto que progresivamente van siendo cada vez menos. En los últimos 7 días se han notificado 218 casos con fecha de inicio de síntomas en esos 7 días. Además, tenemos 25 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Estos son los datos habituales que nos muestran la tendencia descendente que ya venimos observando desde hace varias semanas y, por lo tanto, que simplemente corroboran que no ha cambiado de forma sustancial. Sin embargo, sí que ahora nos interesan, como ya saben, otro tipo de información que nos permite valorar si tenemos capacidad de detección precoz y de reacción rápida. En ese sentido, tenemos el número de casos sospechosos que se detectan y de esos a cuántos se les hace la prueba diagnóstica, la PCR, y luego tenemos que valorar el número de contactos que proceden de casos conocidos. Perdón, el número de casos que proceden de casos conocidos. En esta última semana hemos tenido un total de 52.863 casos sospechosos o personas sospechosas que presentaban alguna sintomatología compatible con el coronavirus, a los que se les ha realizado una PCR, y de ellos entre el 90 y el 93%, según miremos atención primaria o atención hospitalaria, se les ha realizado una PCR. Es una cifra muy importante, no recuerdo si la comentamos ya el viernes pasado, pero es una cifra muy importante que nos ayuda a pensar que somos capaces de detectar muchísimo más de lo que detectábamos antes. Sabemos además que un 7% de los contactos de los casos identificados han desarrollado sintomatología y posteriormente han sido confirmados como casos asociados a otros casos conocidos. Esto representan aproximadamente la mitad de los casos que conocíamos previamente. Si a eso añadimos que un 40% de los casos que se detectan actualmente son casos asintomáticos, muchos de ellos asociados también a cribados alrededor de casos conocidos, sabemos que estamos detectando un porcentaje muy alto de los nuevos casos entre contactos que veníamos siguiendo o alrededor de casos conocidos, y por lo tanto sabemos que la transmisión comunitaria es cada vez menor. Además, sabemos que el tiempo entre que se inician síntomas y se diagnostica el caso es de entre 48 y 72 horas, más cerca de las 48 horas, con lo cual la capacidad de respuesta y de aislamiento es mucho más rápida de lo que teníamos en semanas previas, antes del 11 de mayo, cuando el sistema de detección era diferente. Esto nos permite, además, valorar otras variables. Sabemos que detectamos más y, por lo tanto, sospechamos que entre los casos que detectamos, de hecho la clínica lo dice así, son casos más leves. Esto nos lo corrobora la edad media de los casos, que ha ido disminuyendo progresivamente, y ahora hemos pasado de alrededor de 62 años de edad media en los meses de marzo y abril a una edad media de 54 años en las mujeres, 49 años en los hombres, que estamos observando actualmente. Por supuesto que una edad más temprana también implica cuadros más leves, y esos son los detalles que estamos ahora mismo observando. También sabemos que la probabilidad de defunción en los próximos meses va a ir descendiendo, porque en las últimas semanas estamos dejando de tener tanto acúmulo de personas en las UCIs por coronavirus. Hemos pasado de alrededor de 631 personas hace una semana a 500 y pico la semana pasada. Esta semana tenemos 352 personas ingresadas en UCI. Son casos dinámicos, van cambiando, unos entran, otros salen, pero lo cierto es que el número total de personas ingresadas en UCI está disminuyendo muy rápidamente, y, por lo tanto, siendo estas las personas que más probabilidad tienen de fallecer, también sabemos que la probabilidad de encontrar nuevos fallecidos en las próximas semanas también se va reduciendo. También vamos a dar algunos datos relacionados con los profesionales sanitarios. En los últimos 7 días,
se han notificado con fecha de inicio de síntomas en esos últimos 7 días 61 profesionales sanitarios, en los últimos 14 días 61 profesionales sanitarios, pero en los últimos 7 no se ha notificado ninguno con fecha de inicio de síntomas en ese periodo. Sí que es cierto que por fecha de diagnóstico se elevan las cifras hasta 306 en los últimos 14 días y 14 en los últimos 7 días. Además, también sabemos que esta cifra de profesionales sanitarios se va distribuyendo de forma diferente entre profesionales sanitarios en centros hospitalarios sanitarios de atención primaria o hospitalarios y centros sociosanitarios. Y se ha incrementado esta última, es decir, una vez que hemos ido pasando por los cribados que se han hecho en todos los centros sanitarios, se hacían muchos en residencias, pero una vez que hemos pasado el periodo de los cribados en los profesionales sanitarios, una vez que se ha ido consiguiendo completar esos cribados, se van terminando los de los profesionales sanitarios que trabajan en residencias o en centros sociosanitarios, y ahora el porcentaje se va equilibrando. Todo esto indica que vamos en principio por la buena senda y que ahora podemos dejar de pensar que tenemos transmisión comunitaria expandida, vamos teniendo ya una transmisión comunitaria mucho más controlada, y eso nos permite el poder centrarnos en la identificación de brotes y la respuesta específica para esos brotes. Ha habido un número de brotes que se han detectado en el último mes. Se han detectado, por ejemplo, 3 brotes en Andalucía, todos muy pequeñitos, de 7, 6 y 4 casos. Se han detectado otros 3 brotes en Aragón, también relativamente controlados. Se ha detectado un brote en Asturias asociado a un instituto gerontológico en Gijón. Se ha detectado un brote en las Islas Baleares, que fue a mediados de mayo, y que ya está solucionado con 11 casos. Luego se han detectado algunos brotes, algunos de ellos creo que todos han oído hablar, asociados a mataderos en Castilla-La Mancha. Uno de los de Aragón eran mataderos. En Cataluña también ha habido varios brotes en mataderos, y como ven, ahora mismo somos capaces de identificar brotes específicos que nos permiten ir poco a poco cerrando la transmisión a nivel nacional, la transmisión comunitaria, y trabajar con brotes concretos que permiten medidas mucho más centradas en la población de riesgo, sin tener que hacer medidas drásticas que afecten a grupos poblacionales mucho más amplios. Esta es la situación a día de hoy. La evolución, como decimos, es buena, y yo creo que sin más podemos pasar ya a las preguntas.